Elías y los cuervos en el arroyo de Querit, una historia bíblica narrada para escuchar y relajarse. En Israel se vivía una época oscura, una etapa de gran confusión espiritual. El rey Acab, un gobernante sin brújula moral ni respeto por las antiguas tradiciones, había conducido al pueblo hacia una profunda crisis de fe. Su esposa Jezabel, una mujer fuerte y decidida, era devota del dios Baal. Juntos promovieron un culto falso, levantando altares en cada rincón de la nación. El pueblo, seducido por promesas de prosperidad y fertilidad, se inclinaba cada vez más ante Baal, olvidando al Dios verdadero. Los caminos antiguos fueron abandonados y los valores que habían sostenido a Israel durante generaciones quedaron relegados al olvido. Pero no todos se dejaron arrastrar por la corriente. Había un hombre que se mantenía firme, un profeta que no temía ser distinto: Elías. Él no poseía tierras ni riquezas. Su único bien material era su manto, y su mayor tesoro, una fe inquebrantable en el Señor. Vivía apartado de las ciudades, en contacto con la naturaleza, pero su corazón ardía con un fuego interior por su pueblo, que se estaba destruyendo a sí mismo. Un día, Dios habló con él. No era un mensaje ligero, sino una palabra dura, afilada como espada, que debía caer sobre el rey y sobre toda la nación. Elías debía presentarse ante Acab, en su lujoso palacio, y anunciarle lo que vendría. El camino hacia Samaria, donde residía el rey, fue para Elías un trayecto cargado de tensión. Cada paso lo acercaba a un enfrentamiento que podía costarle la vida. Él, un hombre simple del desierto, iba a hablar cara a cara con el monarca más poderoso de la región. Sin embargo, su corazón no vacilaba. Elías sabía que sus palabras no eran suyas, sino que venían del Dios viviente. Él era solamente un mensajero. Cuando finalmente estuvo frente a Acab, sintió la distancia que los separaba. Acab, vestido con ropas finas y rodeado de lujo, lo miraba con desprecio, como a un fanático sin importancia. Pero Elías lo miró directamente a los ojos, con valentía, y proclamó con voz firme: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino por mi palabra». Estas palabras eran una declaración de guerra contra Baal, el dios de la lluvia, un desafío abierto al sistema religioso que dominaba el país. El rostro de Acab se llenó de ira. Sabía que una afirmación así solo podía venir de alguien que hablaba con verdadera autoridad, y presentía que se avecinaban tiempos de calamidad. Después de este encuentro, Dios actuó rápidamente. Le dijo a Elías: «Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Beberás del agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven alimento». La instrucción era extraña. Los cuervos, según la ley, eran aves impuras, carroñeras, despreciadas por el pueblo. ¿Cómo podía Dios usar criaturas así para alimentar a su profeta? Pero Elías no cuestionó. Sabía que el Señor suele elegir los medios más inesperados para mostrar su poder. Obedeció sin dudar y huyó de la ira de Acab hacia el desierto. Junto al arroyo de Querit encontró refugio. El murmullo del agua era como una melodía de paz. Los árboles altos le daban sombra, y por un tiempo pudo descansar del peligro. Pero el verdadero milagro ocurría cada mañana y cada tarde. Desde lejos escuchaba el graznido de los cuervos, y allí estaban, descendiendo del cielo con pan y carne en sus picos. Día tras día, esos pájaros despreciados se convirtieron en mensajeros del cuidado divino. Para Elías, cada visita de los cuervos era un recordatorio vivo de que Dios no abandona a los suyos. Aunque el mundo entero se inclinara ante ídolos, el Señor seguía mostrando su poder, incluso a través de las criaturas más inesperadas. Pasaron semanas y la sequía comenzó a sentirse con fuerza en todo Israel. El sol quemaba la tierra, los campos se agrietaban, la hierba se secaba
y los ríos se iban agotando poco a poco. La promesa que Elías había anunciado se estaba cumpliendo, y la tierra gemía bajo el peso de la sequía. Finalmente, también el arroyo de Querit comenzó a disminuir. Día tras día, Elías veía cómo el nivel del agua bajaba, hasta que solo quedó un hilo débil corriendo entre las piedras. Y luego, un día, el murmullo del arroyo se apagó. El agua desapareció por completo. Elías se encontró en un momento crítico, sin agua, sin provisión aparente. Pero no sintió pánico. Su fe había crecido en esos días de soledad. Sabía que su vida no dependía del arroyo ni de los cuervos, sino únicamente del Dios que lo había enviado. Y fue en ese preciso instante, cuando las últimas gotas se evaporaban bajo el sol ardiente, que Dios volvió a hablarle. Levántate y ve a Sarepta, en la región de Sidón. Allí he dado orden a una viuda para que te alimente. La instrucción era sorprendente una vez más. ¿Una viuda? ¿Una mujer pobre en tierra extranjera? No parecía una fuente confiable de provisión. Pero Elías entendió que el Señor estaba enseñándole algo más grande, que su poder no tenía límites, que su cuidado podía manifestarse en los lugares y personas menos esperados. El profeta se levantó, se ajustó el manto y emprendió el camino hacia Sarepta. Sabía que la experiencia junto al arroyo de Querit había sido solo el inicio de una lección mucho más profunda, que el amor y la fidelidad de Dios van más allá de la lógica humana y que aquellos que confían en Él nunca quedan abandonados. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y descubre más historias bíblicas en mi canal.